¿Qué tal, camaradas de Armas y Pólvora México? Los saluda Lobo Garrido. Pues ya quedó armada la Browning High Power HP 35. Los invito a que vean el video hasta el final y conozcan cómo se ensamblan las 49 piezas por las que está conformada esta pistola. Sin más, comenzamos. Pues ahora sí, camaradas, vamos a comenzar a armar nuestra pistola Browning High Power HP 35 y vamos a comenzar por la corredera. Para esto vamos a ocupar barra desconectora, percutor, resorte de percutor, uña extractora. Y vamos a comenzar colocando nuestra barra desconectora. Estaba por aquí. Recuerden que tiene un alce que va hacia atrás, un realce, perdón. La alineamos. Y vamos a colocar su seguro. Ya que lo tenemos colocado, vamos a colocar de una vez nuestra uña extractora y aprovechar para lubricar la cavidad. Ahí está. Posteriormente vamos a colocar nuestro percutor y nuestro resorte de percutor. Aprovechamos y lubricamos. Y vamos a colocar nuestra tapa. Con un perno vamos a hacer presión en el percutor. Y quedó. Vamos a colocar unas gotitas en los rieles. Posteriormente vamos a colocar su cañón. Vamos a dejar aquí. Y vamos a poner su guía recuperadora. Y de una vez su resorte recuperador. El cañón, si se dan cuenta, tiene una muesca que es más amplia que la otra. ¿Sí? Y la guía de recuperación por ende tiene los mismos espacios. Entonces vamos a colocarla en la posición correcta. Se dan cuenta, aquí queda perfectamente alineada. Y nada más ponemos sus gotitas de aceite. Poner unas gotas en los rieles. Y la vamos a dejar aquí así, para que escurra sobre las guías. Posteriormente vamos a proceder a armar nuestro FRAM. Esta parte es la divertida, porque vamos a tener que armar nuestro gatillo. Primero vamos a colocar su resorte del gatillo y vamos a colocarle su perno. Listo, ahí está ese. Vamos a colocar parte del desconector. El seguro de cargador. Y vamos a ver si lo podemos ahorita armar.
Este lo vamos a lubricar ya que esté bien colocada. Esta es la posición del resorte. Entonces vamos a irlo metiendo. Vamos a tratar de que no se nos desarme. Cuesta un poquito más de trabajo armarlo si ya está puesto. Nos vamos a apoyar aquí con un sacapernos para empezarlo a subir. Y ahí va, ahí va, ahí va. Así se nos pasó. Que tenemos que cuidar que la barra desconectora o el desconector quede de este lado del poste. Entonces va para atrás. Y ahorita lo vamos a levantar otra vez. Ahí está. Ahí está. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a aprovechar y vamos a colocar su perno. Lo complicado cuando están recién pavonadas es que no quiere uno rayarlas, entonces hay que tratarlas con cuidado. Ahí está, vamos a poner su perno. Nos vamos a apoyar con un sacapernos para irlo guiando. Y vamos a ir empujando con el mismo sacapernos. Vamos a dar unos golpes con la maderita. Y para terminar vamos a apoyarnos por aquí. Vamos a agarrar uno más grueso. Es que les digo que no dan ni ganas de pegarle para que no se raye. Pero bueno, lo colocamos con éxito. Listo. Bueno, ahora corresponde colocar el seguro de cargador. Este es el que si no tiene el cargador la pistola no dispara. Vamos a lubricarlo. Tiene una rampa. La rampa tiene que ir hacia abajo para que cuando el cargador entre, empuje hacia adentro el seguro. Vamos a colocarlo con cuidado. Se aprecian. Ahí está. Irlo alineando. Ahí quedó, miren. Es este. Ahora hay que buscar la forma de colocar su perno que va aquí. Vamos a apoyar con este. Vamos a suponer que ahí lo tiene y se dan cuenta, cuando entra el cargador, hace el muelle. Y bueno, vamos a ir buscando su pernito. Que es este, pequeñito. Vamos a ver si lo podemos colocar a la primera sin que se nos chispe. Parece que ya la atiné. Ahí está. Y queda armado nuestro sistema de gatillo. Verificamos que esté funcionando. Esta es la parte, era la parte difícil, pero fíjense que quedó rápido. Sale. Posteriormente vamos a armar nuestro retén de cargador, que se compone por su prisionero, su resorte y obviamente el seguro o el botón de retenida. Igual su gotita de aceite. Y nuestro desarmador punta plana. Vamos a ocupar este pequeño. Compactamos y giramos. Ahí está. Ya solo corresponde colocarlo. Regresamos y giramos sentido horario de las manecillas del reloj. Y está funcionando. Aplicamos sus gotas de aceite. Y ya la tenemos
Listo. A este le falta entrar un poquito, vamos a darle un golpecito. Si no queda bien alineado, topa y no deja hacer el disparo. Ahí está. Bueno, ahora que sigue vamos a armar nuestra área de martillo. Aquí nos vamos a entretener un poquito. No es la herramienta adecuada, pero este nos va a funcionar. Esta es nuestra vástago del martillo y su resorte, pero es un resorte muy duro que tenemos que compactar para poder enroscar su seguro y después de su seguro ponerle su prisionero. Entonces vamos a colocar este aquí, nos vamos a apoyar por acá, vamos a ver si con esta vamos a poner este aquí. Voy a agarrar la parte de atrás de las tijeras. Falta poquito, si es que es acomodarse. Ahí está. Ahora ya nada más es que no se nos chispe para poder enroscar el seguro. Una vez que empieza a agarrar rosca, ya no hay tanto problema. Pero ya que está ahí compactado, vamos a llevarlo lo más abajo posible para poder meter el prisionero. Todavía nos faltó. Tenemos que enroscar más, de modo que se libere el orificio para poder poner el tope. Ahí está. Y ahora sí, le vamos a poner su segurito. Este segurito va por en caso de que la presión botara las roscas del vástago, pues no se salga. Ahí está. Ya que está ahí, nada más regresamos hasta su tope. Se atraba de este lado, entonces hay que jalar para que pueda volver a dar otra vuelta. Entonces, una vez que jalamos, ya brincamos la punta del resorte, entonces ya nada más terminamos de girar. Y si se dan cuenta, ya queda escondido el perno, ya queda escondido en la tuerca, por decirlo así, y eso impide que se salga. Y de esta forma queda ya sujeto el resorte. Es una pieza muy dura, cuesta trabajo. ¿Vale? Pues continuamos con lo que sigue. Bueno, pues ahora necesitamos poner nuestro martillo, nuestro expulsor, nuestro conector y nuestra muelle del conector. Para esto vamos a colocar primero la muelle. Se dan cuenta, tiene una especie de tope abajo, la rampa más delgada. Tiene que entrar aquí. Entra aquí. Le hacemos un poquito hacia adelante para posteriormente meter nuestro martillo. Ahí quedó. Ahora sí viene para atrás. Ahí queda. Ahora vamos a necesitar el desconector. Perdón, el expulsor. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí vamos a poner una parte del seguro. El expulsor tiene que dar completamente hacia abajo, hasta donde tope, para que el seguro se pueda colocar, ya que lleva una muesca que solo de esa forma nos va a permitir que entre. Lo tenemos que ir alineando y pasarlo. Y pues ya nada más empujarlo a que trabe. Falta poquito para que termine de entrar. Ahí quedó. Posteriormente ya nada más enderezamos nuestro expulsor. Ahí va a entrar este perno, pero a su vez tenemos que colocar nuestro conector. La muellecita tiene mucha tensión, entonces vamos a hacer algo. Vamos a guiarlo primero hasta
filo y posteriormente vamos a colocar la muelle. Vamos a ver si corremos con suerte. Ahí está. Voy a presionar un poquito hacia abajo para que termine de pasar. Vamos a darle un lleguecito. Hay que verificar que no quede pasado ninguno de los rieles para que no roce con el armazón. Y bueno, aquí ya tenemos armada nuestro FRAM. Ahora procedemos a poner lubricación en los rieles, en el área del seguro, en el expulsor para que lubrique hacia la parte de abajo, en el contorno del gatillo. Y vamos a proceder a colocar nuestra corredera. Ya saben, tenemos que alinear esta muesca con el seguro para poder poner el reel stop. Ahí está. Por último, colocamos nuestro reel stop. Con cuidado, igual para no rayar. Este sí entra más fácil sin necesidad de rayar. Hasta aquí todo va bien. Por último, armamos nuestro cargador. Colocamos nuestro elevador. Lo introducimos. No se tiene que ir solito porque luego quedan mal los resortes. Ahí está. Y ya nada más vamos bajando nuestro resorte y colocamos su tapa. Ahí está. Verificamos que esté chambeando y lubricamos. Posteriormente ya nada más nos corresponde ponerle sus cachas. Vamos a colocar la primera. Vamos a verificar funcionamiento de seguro. Y listo. Quedó armada nuestra Browning High Power HP35. Los invito a que se suscriban al canal, dejen su comentario, compartan y nos vemos. Armas y Pólvora México.